Quiero saludar en este día a todos mis hermanos, la iglesia de nuestro bendito Señor. Hoy 29 de octubre del año 2025, fraternalmente y en el bendito amor de Cristo, saludo a toda la iglesia, a todos mis hermanos que han de escuchar esta bendita palabra, al igual que a cualquier amigo, cualquier persona en cualquier parte del mundo donde pueda oírnos. Hoy vamos a disponernos para comenzar un nuevo estudio de la bendita palabra del Señor y vamos a comenzar a estudiar la epístola a Filemón, del apóstol Pablo a Filemón. Creo que va a ser una grande bendición y va a ser para todos nosotros de un aprendizaje y de una formación supremamente extraordinaria en este maravilloso mensaje que está contenido en esta epístola. Entonces vamos a disponernos y sin más espera vamos a tomar para hacer hoy una introducción a la epístola. Vamos a tomar entonces la carta de Pablo a Filemón y vamos a tomar los versículos 8 al 11, puesto que solamente tiene un solo capítulo. Y dice así los versículos: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Amén. Nos encomendamos en este momento en las maravillosas manos de nuestro Salvador y pedimos que por su bendita gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, nos ayude a todos a comprender esta maravillosa carta, este precioso mensaje que vamos a tomarnos un tiempo para poderlo estudiar. Previamente hemos orado para que el Señor nos dirija, para que el Señor hable a cada corazón y el Señor hable a cada vida que va a escuchar esta bendita palabra. Entonces, vamos a hacer hoy una introducción a esta epístola a Filemón, y es que la historia de este libro es una carta de amor, de reconciliación y de perdón. Filemón es una de las cartas tal vez más pequeñas, pero también más poderosas que encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Escrita por el apóstol Pablo, esta carta es mucho más que un simple mensaje, porque esta carta es una lección de vida sobre el amor cristiano, sobre la importancia de la reconciliación y sobre el valor del perdón, que son el mensaje hablado por nuestro Señor Jesucristo. Voy a trazar unos objetivos para que nosotros aprendamos de esta epístola. El primero es entender el contexto histórico de la epístola de Filemón, y para ello vamos a estar hablándolo en diferentes secciones. Lo segundo, que el encuentro de estos hombres, tanto de Filemón como Onésimo, cambiaría todo el curso de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se fundaba en la unidad de todos en Cristo, más que en la segregación. El mensaje del Señor Jesucristo nos lleva a tener una vida de unidad. Y lo tercero es que esta carta contiene el poder de la gracia, el poder del perdón y la posibilidad de una nueva relación. Estos van a ser nuestros objetivos para tenerlos en cuenta. Entonces, en la primera medida, Filemón había sido salvado bajo el ministerio del apóstol Pablo, es decir, a quien va remitida esta carta. Probablemente eso fue en Éfeso, varios años antes, con, con suficientes recursos económicos. Tenía Filemón como para tener una casa grande. Esto lo vemos en el versículo 2. Esto hacía posible, al ser un hombre pudiente, que la iglesia pudiera desarrollarse y pudiera fungir ahí en su casa.
Filemón poseía, por lo menos también para ese entonces, un esclavo, y era un hombre llamado Onésimo. El significado del nombre de Onésimo es útil, y este era un nombre muy común para los esclavos en su época. Onésimo no era creyente en el momento en el que hizo algún fraude. Tal vez robó algo a Filemón. No nos dice la epístola cuál fue la causa del fraude. Pudo haber sido algo de dinero, según lo dice el versículo 18, que tal vez tomó de Filemón su amo y huyó. Al igual que muchísimos miles de esclavos prófugos, Onésimo huyó a Roma para poderse esconder o quedar perdido en medio de una población de esclavos muy grande en la capital del imperio. Vamos a tener en cuenta que la esclavitud era parte de la sociedad para ese entonces y también que 1/3 de la población de ese mundo eran esclavos. Entonces era mucha la población. A través de circunstancias que no están registradas aquí en las Escrituras, en esta carta, Onésimo conoció a Pablo en Roma y se convirtió en cristiano. Fue estando Pablo preso que conoce a Onésimo, le predica el Evangelio y este entonces recibe a Cristo y se convierte en cristiano. Por eso esta epístola es una de las llamadas epístolas de la prisión. Segundo, el apóstol rápidamente llegó a amar a este esclavo prófugo, según nos lo dice el versículo 12 y el versículo 16, porque Onésimo le estaba haciendo de gran valor y de mucha ayuda a Pablo allá en la cárcel. Y él anhelaba mantener a Onésimo consigo ahí en Roma, según el versículo 13, en donde estaba proveyendo servicio de mucho valor a Pablo en su encarcelamiento, según nos lo dice el versículo 11. Pero al robarle y a huir de Filemón, Onésimo había tanto quebrantado la ley romana, que tenía grandes sanciones y castigos para un esclavo, como también había defraudado a su amo, en este caso a Filemón. Pablo sabía entonces que tenían que enfrentar estos asuntos, pues ya los dos eran cristianos, tanto Filemón como Onésimo, y decidió entonces enviarlo de regreso a Colosas. Como era demasiado peligroso para hacer el viaje solo, debido a que para este momento existía un grupo de hombres que eran los cazaesclavos, y el apóstol Pablo no quería arriesgar a Onésimo, por eso Pablo lo envió de regreso con Tíquico, quien estaba regresando a Colosas con la epístola a los colosenses. Tíquico acompañaría a Onésimo para que no corriera peligro, según nos lo dice Colosenses 4, 7 al 9. Junto con Onésimo, Pablo envió a Filemón esta hermosa carta personal, alentándolo a perdonar a Onésimo y a darle la bienvenida de regreso al servicio, pero ya no como un esclavo, sino como a un hermano en Cristo, según nos lo dice el versículo 15 al 17 de esta epístola. Habían cosas que ahora cambiaban. Onésimo era un esclavo, pero si Filemón lo recibía, se convertiría más que su esclavo en un hermano en Cristo. El Evangelio cambia las condiciones de nosotros. El Evangelio cambia la historia de nuestra vida. En el Evangelio todos nosotros tenemos que estar expuestos al cambio que produce la transformación que nos da a nosotros esta gloriosa palabra.
Vamos a recordar el principio del apóstol Pablo en 2 Corintios 15:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como tercero, la historia de Onésimo es el de un esclavo que encontró la libertad en Cristo. Él huyó en busca de esa libertad, pero entonces esto lo convirtió en un fugitivo, según nos lo dice los versículos 8 al 10. Y ahora Filemón, como cristiano comprometido, tenía que enfrentarse al verdadero mensaje del Evangelio, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando la justicia se encuentra con la gracia. Nosotros como cristianos hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo, que incluyó el perdón de nuestros pecados, que incluyó que aunque nosotros no merecíamos sino la muerte, sin embargo el Señor nos dio la vida y nos dio el perdón. Ahora Filemón se tiene que encontrar con una verdad que es bastante latente y fuerte. El mensaje de la Escritura es que si nosotros recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Filemón tenía que enfrentar la verdad del Evangelio, y es perdonar, y es dar la gracia de Dios. Cuando perdonamos, hacemos posible la reconciliación que Cristo nos enseñó con su propio ejemplo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz, al tomar el lugar de nosotros para llevar Él la muerte por nuestros pecados, es la muestra más grande de la gracia. No tenía Él que morir. Merecíamos la muerte nosotros porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor nos mostró su gracia, el Señor Jesucristo, pues Él murió por nosotros y fue nuestro sustituto y tomó nuestro lugar. Entonces Pablo sabía que la madurez espiritual de Filemón era una madurez sólida y que aunque el costo de esta acción era muy alto, Pablo esperaba y sabía que él estaría dispuesto a cumplir la ley de Cristo. Filemón fue uno de los colaboradores de Pablo. Estaba también dentro del ministerio. Ahora el apóstol Pablo está esperando que esa madurez tiene que dar el fruto que es preciso dar, y es mostrar a la persona del Señor Jesucristo en sí misma, otorgando el perdón a este esclavo que lo había defraudado, que posiblemente lo había robado, pero que ahora este esclavo se ha convertido en cristiano. Regresa buscando una reconciliación y buscando el perdón, pero necesita que ese perdón le sea dado. La epístola nos va a enseñar cosas grandísimas sobre lo que es el poder de la reconciliación, sobre lo que es el poder del perdón y lo que hace la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. La epístola nos va a llevar a estar realmente confrontados con la verdad del Evangelio y con la verdad de la gracia, y nos va a ayudar y nos va a entrenar a que, así como el Señor Jesucristo hizo con nosotros, nosotros también debemos hacerlo con los demás. Damos gracias a Dios y quiero invitarlos a que hagamos una oración. Te damos la gracia, soberano Señor, porque nos da la posibilidad ahora de mirar tu palabra, Señor, desde una nueva epístola. Abrimos el corazón, Señor, a estas verdades, y permite, Señor, que toda la iglesia, que todos mis hermanos y todas las personas que van a escuchar estos mensajes en adelante sean grandemente edificados, para que sientan el poder de la gracia y también lo puedan reflejar a todo el mundo en Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nuevamente un abrazo de su servidor y amigo. Nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga.